El día que cumplí 74 años, mi propio hijo me miró delante de todos, y con una voz seca y casi burlona me soltó. Ya estás acabado, viejo inútil. Ni siquiera pintas nada aquí. El silencio fue lo que más dolió. Nadie dijo una sola palabra. Ni mi nuera, ni mis nietos, ni mis dos hijas. Todos bajaron la mirada como si estuvieran de acuerdo con él, como si yo fuera un estorbo. Tenía todavía el plato en la mano con un trozo de tarta que yo mismo había comprado la tarde anterior, porque nadie se había acordado de hacerlo. Nadie pensó que 70 años merecían al menos una vela y un gesto sencillo. Y allí, en medio del salón del piso que yo mismo había pagado con sudor y años de turnos interminables en la fábrica de metal de Salamanca, comprendí de golpe. Comprendí que para ellos yo era una carga, un recuerdo incómodo de otro tiempo. En ese instante algo se quebró en mí, pero al mismo tiempo otra parte despertó. Y lo que hice al día siguiente cambió mi vida para siempre. Por eso escucha bien esta historia hasta el final, porque lo que ocurrió después te sorprenderá. Y si sientes que toca tu corazón, compártela con alguien que necesite oírla. Me llamo Antonio Garmendia. Nací en un pequeño caserío de Vizcaya, rodeado de montes verdes y lluvia interminable. Desde joven conocí el sacrificio. Empecé cargando sacos en los muelles, y más tarde aprendí el oficio de carpintero en la fábrica. Construí no solo piezas de hierro, sino también mi futuro. Con mis manos levanté el hogar donde hoy vive mi hijo con su familia. Ese piso que conseguí gracias a décadas de esfuerzo fue mi orgullo. No necesitaba lujos, solo un techo digno y un sitio donde mis hijos pudieran crecer seguros. Me casé joven con Lucía, la mujer más valiente y noble que conocí. Tuvimos 3 hijos, Raúl, Clara y Teresa. Cuando a Lucía le diagnosticaron cáncer, estuve a su lado cada día. Fui enfermero, cocinero y confidente. Nunca me aparté. Incluso cuando ya no recordaba mi nombre, yo le seguía acariciando la mano. El día que ella se marchó, algo en mí murió con ella. Pensé que después de todo, mis hijos sabrían valorar lo que había hecho, que me cuidarían con el mismo amor que yo entregué. Pero con el paso de los años la distancia creció. Y Raúl, el mayor, se convirtió en un hombre frío, incapaz de reconocer el sacrificio que nos dio a todos un lugar en el mundo. El día que cumplí 74 años, la palabra de mi hijo me atravesó como un frío, viejo inútil. Dijo Raúl delante de todos, con esa suficiencia que cree ser elegancia. Nadie lo repudió. Ni mi nuera, ni mis nietos, ni mis otras hijas. El silencio fue la condena más pesada. Tenía el plato en la mano con el trozo de tarta que yo había comprado la tarde anterior. Nadie recordó que debía haber una vela ni una palabra de cariño. Aquella terraza fue por un instante un lugar extraño. Sentí que el tiempo me volvía extraño también. Cuando Lucía enfermó, supe que quedaría solo. Cuidarla fue mi sentido. Ella llamaba mi hombre de azul a la camisa que decía que resaltaba mis ojos. Empezamos desde abajo, yo en la carpintería del barrio, ella en la panadería. Con lo que ahorramos compramos un piso modesto en Salamanca. Lo pagué con trabajo. No hubo arquitecto ni banco. Raúl estudió administración, se casó con una mujer de ciudad, y entre coches nuevos y horarios distintos, empezó a verme como un fósil. Primero vinieron los consejos condescendientes. Papá, déjalo, ya vendrá otro. Después las invitaciones que dejaron de llegar. Y al final la frase que cortó el aire. Ellos ignoraban detalles que no se dicen en la mesa. Desde que me jubilé fui guardando en secreto pequeñas cantidades. No era ostentación, era previsión. Mes a mes sin lujos. El ahorro creció y la cuenta pasó de ser un susurro a una suma respetable. Al día siguiente me levanté temprano. Me eché el café en calma, me puse la camisa azul que a Lucía le gustaba y agarré el maletín negro donde no solo había papeles, escrituras, extractos y decisiones. Fui al notario y con voz templada pedí cambiar mi testamento y fijar condiciones. Raúl jamás miró la escritura. Jamás supo que la casa seguía a mi nombre, ni que aquella cuenta existía. Al salir, me senté en un banco de la plaza observando la vida, niños jugando, calles llenas de rumor, y algún abuelo paseando lento.
Sentí que la dignidad no se pide, se decide. Y esa mañana, con el sol a medias, puse mi vida en orden según mi voluntad. Lo que ellos llaman inutilidad, para mí, fue la oportunidad de afirmar que todavía mando en mi destino. Decidí además imponer condiciones: reparto equitativo, cuidados garantizados para quien realmente lo necesitara, y una cláusula que protegiera mi legado. No busqué venganza, busqué justicia y orden. Al fin dormí con la calma de quien cumple su promesa consigo mismo. Y seguí adelante, y sentado en aquella banca de la plaza con el murmullo de la ciudad a mi alrededor, decidí que había llegado la hora de hacer justicia. No venganza, justicia, porque un hijo debe aprender que a un padre no se le desprecia ni se le olvida. No se trataba del dinero ni de la casa, sino del respeto. Y si Raúl nunca supo dármelo cuando guardaba silencio, entonces, ahora tendría que aprenderlo por las malas. Lo sorprendente fue que todo ocurrió con más rapidez de la que imaginé. Esa misma semana la carta certificada llegó al piso de Salamanca, donde vivía con su familia. Pude imaginarme su rostro torcido de rabia al abrirla. Raúl nunca soportó las sorpresas, mucho menos aquellas que escapaban de su control. Siempre quiso mandar sentirse dueño de todo, imponer su voluntad como si el mundo girase a su alrededor. La carta era breve y clara. En ella se informaba que por decisión del propietario legal, el contrato de comodato quedaba revocado. Se concedía un plazo de 30 días naturales para desalojar el inmueble de manera voluntaria. En caso de incumplimiento, se iniciarían acciones legales inmediatas. La firmaba yo, Antonio Garmendia. No me presenté en su casa al día siguiente de la humillación ni armé escándalo. Quise que experimentara el mismo silencio que yo viví aquella noche en la terraza, el mismo vacío de sentirse olvidado por los suyos. Porque a veces, solo el dolor abre la conciencia. 2 días después de recibir la carta, Raúl me llamó. No era una conversación tranquila, sino un torrente de gritos. Apenas descolgué empezó: ¿Qué demonios es esto, papá? ¿Te volviste loco? ¿Quieres echarnos a la calle? Esta es mi casa. Lo dejé desahogarse. Guardé silencio hasta que se cansó. Cuando su voz se quebró por la rabia, respondí con calma: Raúl, tú me dijiste que ya no pertenecía allí, que era un viejo inútil. Pues viene decidido a hacer algo útil, recuperar mi dignidad. Al otro lado de la línea no hubo respuesta, solo un silencio espeso. Colgó. Al día siguiente apareció en mi puerta solo, sin su mujer ni sus hijos. Tocó antes de entrar y cuando abrí vi en sus ojos algo que no veía desde niño: miedo. No orgullo ni ira, miedo. Se sentó bajo la cabeza y después de un rato murmuró: ¿Papá? Yo no quise decir aquello. Estaba nervioso, había bebido. Era una broma. Lo escuché sin interrumpirlo. Y entendí que por primera vez en muchos años, Raúl estaba dispuesto a reconocer que había cruzado un límite que no debía tocar jamás. Dejé que Raúl hablara, pero cada palabra suya me devolvía el eco de aquella noche de humillación. Cuando terminó, respiré profundo y respondí sin titubear: Raúl, ya escuché demasiadas veces lo mismo. Disculpas con excusas, promesas vacías. El respeto no se pide, se demuestra. Y tú tuviste más de una oportunidad. Él intentó justificarse, incluso llegó a llorar. Me habló de sus hijos, de cuánto me querían, de que no quería perder la casa donde habían crecido. Pero yo me mantuve firme. Le recordé que el plazo de 30 días seguía en pie y que si no cumplía serían los abogados quienes intervendrían. Se marchó con los hombros caídos como un niño tras una lección dura. Cerré la puerta y sentí el alma más liviana. A veces lo correcto duele, pero libera. Esa misma semana la noticia corrió entre la familia. Teresa, mi hija menor, me llamó llorando. Quería saber por qué había hecho aquello. Le expliqué mi decisión, pero ella no lo entendió. Me acusó de ser radical, de no haberlo hablado en familia. Y tú, le pregunté, ¿dónde estabas cuando tu hermano me llamó viejo inútil? ¿Dónde estaban tus palabras entonces? No supo qué contestar. La conversación terminó con un sollozo y un papá, no quiero perderte. Entonces no me pierdas ahora que he decidido no perderme a mí mismo, le respondí.
Los días pasaron y con ellos nació una calma nueva. Dormía mejor, sabiendo que aunque muchos pensaran que estaba demasiado viejo para decidir, seguía siendo dueño de mi destino. Lo que no esperaba era la jugada siguiente de Raúl. En su desesperación por no perder comodidad, fue capaz de cruzar una línea peligrosa. Yo pensé que había tocado fondo, que después de ver mi firmeza, bajaría la cabeza de verdad. Pero el orgullo es como una venda. Algunos prefieren estrellarse antes que quitársela. Una semana después, me llamó una empleada del banco. Con voz amable, me informó que alguien había intentado acceder a mi cuenta con mis datos, pero la clave había sido bloqueada tras varios intentos fallidos. Cuando confirmé que no había sido yo, hubo un silencio incómodo. ¿Tiene usted familiares con acceso a sus documentos personales?, don Antonio preguntó. Lo supe de inmediato. Esa misma noche un oficial llamó a mi puerta con una notificación en la mano. Raúl había contratado un abogado y trataba de disputar la propiedad de la casa. Alegaba un acuerdo verbal de donación como si yo se la hubiese regalado. Mentira. Sabía perfectamente que no existía ningún papel, ningún contrato, nada que lo respaldara. El problema era que Raúl confiaba en el caos. Quería desgastarme, empujarme al límite, cansarme con trámites interminables y discusiones vacías. Ese es el momento en que muchos se rinden. Pero yo no. Toda mi vida me enfrenté a arquitectos que intentaban aprovecharse en la obra, a patrones que recortaban horas de jornal sin pudor. Aprendí pronto cómo se mueven los que buscan manipular. Y ahora, a mis 74 años, estaba preparado. Fui con mi abogado, llevé cada documento, cada copia, cada registro guardado con cuidado. Y pedí algo más: abrir una investigación formal por intento de fraude y por el acceso ilegal a mi cuenta bancaria. Porque esto ya no era solo una herida de orgullo. Era un delito. Con el paso de los días, Raúl intensificó la presión. Me llamaba, me escribía mensajes largos, decía que yo estaba destruyendo a la familia, que sus hijos lloraban, que todo esto iba a salir a la luz, y me iba a dejar en ridículo. Yo leía en silencio y pensaba, ese no es mi hijo. O quizás siempre lo fue, y yo no quise verlo. Porque lo que más duele como padre no es la traición, sino descubrir que no fue un error, fue una decisión consciente repetida fría. Y cuando creí que estaba completamente solo, la vida me sorprendió. Un viejo amigo, Mateo Notario, durante más de 30 años en Salamanca, se presentó en mi casa con una carpeta en la mano. Antonio, me enteré de lo que ocurre, y creo que esto puede ayudarte, me dijo. Dentro había copias antiguas firmadas y selladas del contrato original de compra del piso. También una escritura actualizada de hacía 5 años con mi nombre como único propietario. Mateo las había guardado por precaución y apenas ahora se acordó de ellas. Sentí que era un recordatorio del destino, no estás solo. Con esas pruebas volví al despacho de mi abogado. Reforzamos la denuncia y ya no era Raúl intentando sostener una mentira. Era yo con documentos en regla demostrando su mala fe. Presentamos una querella formal por intento de fraude, violación de datos y falsedad en declaración. El abogado me miró con seriedad. Don Antonio, con esto su hijo podría terminar con antecedentes penales. Respiré hondo y contesté, eso no es lo que quiero. Pero si él eligió ese camino, tendrá que enfrentarlo como un hombre. Días después, Raúl recibió la notificación judicial. El león se volvió ratón. Fue a la oficina del abogado cabizbajo rogando llegar a un acuerdo. Pero ya era tarde, la fiscalía estaba implicada. Y aprendí una lección dura: la justicia que se interrumpe por lástima se convierte en injusticia para el justo. Esa noche volví a sentarme en la terraza. El cielo estaba despejado y la brisa traía el aroma de los jazmines que tanto adoraba Lucía. Me quedé pensando, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo puede un padre acabar enfrentándose legalmente a su propio hijo? La respuesta me golpeó por dentro: cuando el amor es pisoteado por el egoísmo, lo único que queda es el valor. Lo que yo no sabía era que ese proceso iba a destapar algo más profundo, algo que me rompería el alma. La investigación, que comenzó como una simple defensa de lo que era mío, terminó revelando una verdad amarga. Una semana después de que Raúl recibiera la citación judicial, mi abogado me llamó con urgencia.
Fui temprano como siempre con la carpeta bajo el brazo y el estómago encogido. Su rostro era serio, pero no por asuntos técnicos. Había en su mirada un peso humano casi personal. Me senté frente a él y habló con cautela don Antonio. En la revisión de movimientos bancarios y documentos asociados a su nombre, hemos encontrado algo delicado. Fruncí el ceño desconcertado. Entonces me mostró un formulario. Era del banco con mi nombre completo, mi número de cliente y una firma que intentaba parecerse a la mía. Pero no era la mía. Lo supe al instante. Lo más duro vino después. El beneficiario no era Raúl. El nombre que figuraba allí era el de su esposa. Sentí un vacío en el pecho. No bastaba con querer echarme de la casa, también habían intentado vaciar mis ahorros, y lo habían hecho escondiéndose tras ella como si yo fuera un viejo ciego incapaz de darme cuenta. El abogado continuó. La fiscalía ya tiene este documento. Esto agrava el caso. Ya no es solo un conflicto civil, don Antonio, ahora hablamos de fraude, suplantación de identidad y tentativa de estafa. Asentí en silencio. Por dentro no sabía si gritar o llorar. ¿En qué momento mi hijo se convirtió en alguien capaz de robarle a su propio padre? Salí de la oficina con paso lento. Crucé la plaza de Salamanca como un fantasma y terminé sentado en la misma banca donde semanas antes había tomado la decisión de recuperar mi dignidad. Allí me sentí derrotado. No por miedo, sino por dolor. Porque una cosa es luchar por justicia y otra muy distinta es descubrir que aquel a quien criaste con amor llevaba años cavando tu tumba emocional sin que tú lo notaras. Aquella noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama mirando el techo, recordando cuando Raúl era un niño y me apretaba la mano para cruzar la calle. Su voz aún retumbaba en mi memoria. «Papá, no te vayas», me decía cada vez que salía rumbo a la fábrica. ¿Dónde había quedado ese pequeño? ¿En qué tramo del camino lo perdí? O peor aún, fui yo quien lo empujó sin darme cuenta. Al amanecer, me levanté con una decisión firme. Fui al banco y pedí que cerraran todas mis cuentas. Cambié firmas claves digitales, accesos. Abrí una nueva cuenta en otra sucursal lejos de Salamanca, en otra ciudad. Todo quedó exclusivamente a mi nombre. Una parte del dinero la retiré en efectivo porque comprendí que mi tranquilidad ya no podía depender de papeles ni de promesas. Esa misma tarde recibí un mensaje de voz de Raúl. Su tono era tenso, entrecortado. Me pedía perdón, decía que había sido un mal momento, que su esposa solo intentaba ayudar a organizar las finanzas familiares. Me rogaba que no siguiera adelante con la denuncia, que pensara en los nietos, que todo podía resolverse como familia. Escuché el mensaje completo y al terminar lo borré sin contestar. Porque familia no es quien te llama cuando necesitas, sino quien te respeta, incluso cuando no estás de acuerdo. Y Raúl había cruzado esa línea demasiadas veces. Esa noche preparé mi café como siempre, me senté en la terraza y miré el cielo estrellado. Pensé que a veces Dios permite que las máscaras caigan no para que uno odie, sino para que uno se libere. Días después, comprendí que el rumbo de mi vida estaba a punto de cambiar. La justicia puede caminar lenta, pero cuando llega, lo hace con todo su peso. Muchos creen que denunciar a un hijo se hace por rabia o venganza. No es así. No hay nada más desgastante que defenderte de alguien a quien tú mismo enseñaste a andar. Cada llamada del abogado, cada documento a firmar, cada nueva prueba, era como arrancarme pedacitos de alma. Pero también sabía que si no lo hacía, mis últimos años serían una sombra en mi propia historia. Y yo no iba a permitirlo. Unos días después, el fiscal me citó a declarar. Entré en la fiscalía con pasos firmes, aunque con el pecho apretado. El pasillo olía a humedad y a café recalentado. En una oficina con mesa de metal y carpetas apiladas, me preguntaron todo: fechas, nombres, detalles. Respondí con calma. Nada tenía que ocultar. Pero cuando colocaron ante mí el formulario falsificado y me preguntaron si reconocía la firma como mía, sentí un nudo en el estómago. Dije en voz firme: «No, esa no es mi firma. Y me duele reconocerlo, pero sí identifico el nombre de quien intentó ponerla». El fiscal me observó unos segundos antes de responder: «Don Antonio».
No es común que alguien de su edad tenga el valor de llegar hasta aquí, pero lo que usted hace es justo. Asentí despacio. Yo no vine a buscar cárcel para mi hijo, contesté. Vine a recuperar mi nombre y mi paz. Esa fue mi postura hasta el final. Una semana más tarde recibí una llamada del juzgado. Me informaron que el juez había emitido una orden de restricción preventiva mientras durara el proceso. Raúl no podría acercarse a mí ni comunicarse directamente. Aunque llevaba semanas sin hablarme, escuchar que un documento oficial lo prohibía fue como ver escrito en tinta lo que ya estaba grabado en mi alma, algo entre nosotros. Se había roto y tal vez no tendría arreglo. Aún así la vida siguió. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, leía el periódico y caminaba por las calles de Salamanca. Algunos vecinos me saludaban con pena, otros con respeto. También había murmullos que no alcanzaba a entender, pero ya no bajaba la cabeza. Descubrí que no existe castigo peor que vivir avergonzado por cosas que no hiciste. Un día en la fila del mercado se me acercó una mujer mayor que conocía de vista. Con los ojos húmedos me dijo en voz baja: «Don Antonio, vi lo que salió en las noticias locales, y solo quiero decirle que admiro su valor. Yo también tengo un hijo que me sacó de mi casa, pero no tuve el coraje que usted tuvo». Le tomé la mano y respondí: «No es coraje, doña Lupe, es necesidad. Cuando el alma ya no aguanta a uno, tiene que actuar aunque duela». Aquella conversación me marcó. Entendí que no era el único, que había muchos ancianos silenciados desplazados que callaban por amor, por miedo o por vergüenza. Decidí que pasara lo que pasara, no volvería a callar. Pocos días después, mi abogado me llamó con una novedad. La fiscalía ya contaba con pruebas suficientes para formalizar la acusación. La audiencia inicial sería en 2 semanas. Le pregunté si Raúl podía acabar en prisión. Él me contestó: «Es posible, pero eso dependerá del juez. Nosotros solo presentamos la verdad». Esa noche apenas dormí, no por miedo, sino por la certeza de que lo que comenzó como una defensa se había convertido en una guerra abierta. Y aunque no deseaba herir, tampoco pensaba rendirme. El día de la audiencia llegó. Me puse mi mejor camisa, la de botones blancos que guardaba para las ocasiones especiales, y me peiné con cuidado frente al espejo. A mis 74 años, cada detalle era un recordatorio de que aún podía presentarme con dignidad. Llegué temprano al juzgado. La sala era fría, con bancos de madera y una jueza joven de rostro severo. Raúl estaba allí con su abogado. No me miró y yo tampoco lo busqué con la vista. Cada uno tomó su lugar en silencio. La jueza comenzó a leer el expediente. Enumeró los cargos: intento de fraude, falsificación de firma, suplantación de identidad, uso indebido de documentos bancarios. Cada palabra caía como una losa en el suelo. Luego me concedió la palabra. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero la voz salió firme. Hablé no como un padre dolido ni como una víctima, sino como un hombre que, aunque tarde en la vida, decidió alzarse. «Señora jueza», dije, «yo no vine aquí a pedir castigo. Vine a recuperar mi dignidad. Durante años me llamaron inútil, me trataron como un estorbo. Aún así seguí dando todo. Pero cuando me arrebataron el respeto, entendí que no podía callar más. Mi hijo no está aquí por lo que yo siento, sino por lo que hizo». La sala quedó en silencio. Y en ese silencio sentí que algo dentro de mí se recolocaba, como si al fin la vida volviera a tener sentido. La audiencia terminó sin sentencia, pero la jueza dejó claro que había méritos para continuar el proceso. Raúl salió cabizbajo mientras yo me retiré en paz. Esa noche volví a mi casa. Preparé mi café, me senté en la terraza y por primera vez en mucho tiempo, ya no me sentí un viejo peleando con su sombra. Me reconocí como hombre, padre, esposo, trabajador. Y ahora dueño de mí mismo. Sin embargo, lo más sorprendente aún estaba por venir. A finales de esa semana, mientras la ciudad seguía su ritmo de campanas transeúntes y vendedores, recibí una visita inesperada. Era Matías, el hijo mayor de Raúl, ya convertido en un hombre de unos 22 o 23 años.
Llamó a mi puerta con gesto serio, y al abrirla vi en sus ojos un brillo distinto no de reproche, sino de búsqueda. En ese instante supe que la historia aún no había terminado, que lo que me esperaba podía cambiarlo todo. Todavía recuerdo a Matías correteando descalzo por el patio, trepando a los árboles del huerto, pidiéndome historias antes de dormir. Abuelito, cuéntame otra del campo, la de cuando conociste a la abuela Lucía. Por eso cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado con la mochila en la espalda y los ojos húmedos, me quedé congelado. No era la sorpresa de verlo, sino lo que vi en su mirada, ¿verdad? ¿Puedo pasar, abuelo?, me preguntó con voz suave como si cada palabra le costara. Le abrí la puerta en silencio. Se sentó en la misma silla de madera donde semanas atrás había estado Raúl, pero la energía era distinta. Perdona que venga sin avisar, necesitaba verte. Mamá no sabe que estoy aquí, y si papá se entera, va a explotar. Pero no me importa, lo dejé hablar. A veces el alma joven necesita desahogarse sin interrupciones. Vi todo, abuelo. Leí los papeles. Escuché las grabaciones que tu abogado entregó. No quiero justificar a mi padre porque lo que hizo no tiene justificación. Solo quiero que sepas que no todos pensamos como él. Para mí nunca fuiste un viejo inútil. Al contrario, siempre fuiste el único que me habló con la verdad en esta familia. Sentí un nudo en la garganta. La voz se me quebró cuando le respondí. Gracias, hijo. Esas palabras valen más que todo el oro que tu padre intentó robar. Matías me confesó que desde hacía tiempo ya no se llevaba bien con sus padres, que había intentado frenar decisiones, poner algo de cordura, pero lo silenciaban. Lo trataban de traidor por tener corazón. Me contó que discutió con Raúl tras la audiencia, que incluso amenazó con marcharse de casa si seguían con ese juicio absurdo. Mientras lo escuchaba veía en él al niño que cuidé cuando Raúl no tenía tiempo las tardes en que lo llevaba al taller, cuando le enseñé a usar un martillo o a plantar una semilla. Entendí que aunque había perdido a un hijo, no lo había perdido todo. Antes de irse, Matías me abrazó fuerte. Quiero venir más seguido, abuelo. No quiero que te sientas solo. Y si algún día decides dejar esta ciudad, quiero ir contigo. Le sonreí, puse mi mano en su hombro y le dije, donde yo esté tú siempre tendrás un lugar, hijo mío. Esa noche dormí distinto, no más liviano, pero sí más acompañado. Porque cuando el corazón se parte, también se abre, y por esa grieta a veces entra la luz. Pero la historia no terminó ahí. Unos días después mi abogado me llamó con noticias. Raúl había intentado llegar a un acuerdo extrajudicial. Había enviado una carta firmada de su puño y letra. El abogado me mostró la carta de Raúl. Reconocía la falsificación, pedía suspender el proceso a cambio de mi silencio. Quería taparlo todo, que yo me callara, que no llegara a la prensa, que no hablara con la familia. La leí despacio. Era elegante, llena de excusas: mal momento, presión financiera, mal asesoramiento, exceso de confianza. Pero ni una sola vez aparecía lo que más necesitaba leer. ¿Perdón, papá? Ni una. Entonces entendí que lo único que Raúl buscaba salvar era su propio nombre, no el mío, no nuestra relación, ni la verdad. Le dije al abogado, no acepto. Si algún día quiere hablar conmigo, que venga como hijo, no como negociante. Él se quedó callado unos segundos y murmuró. Tiene usted más coraje que la mayoría de los hombres que conozco, don Antonio. Pero yo pensé, no es coraje, es cansancio, es dolor, es dignidad. Esa misma semana la prensa local empezó a hablar del caso. No con nombres, pero con frases que todos entendían. Adulto mayor defiende legalmente su casa contra intento de fraude familiar. Algunos vecinos vinieron a darme ánimos, otros a decirme que mejor me callara, y otros simplemente a contar sus propias historias: viudas, echadas de sus casas, hombres enviados a asilos por nueras ambiciosas, abuelos que criaron nietos, y hoy no saben dónde están. Pensé entonces que tal vez este dolor mío no era solo mío, que necesitaba contarse no para vengarme, sino para despertar a otros. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar, porque después de la audiencia de la carta y del silencio, apareció alguien que jamás pensé volver a ver.
Aquella tarde estaba en la terraza con mi café y un trozo de pan cuando llamaron a la puerta. Imaginé que sería Matías otra vez o algún vecino curioso. Pero al abrir me quedé de piedra. Era Alicia, mi nuera, la esposa de Raúl, la misma que había estado detrás de los papeles falsos, la que llenaba la cabeza de mi hijo con veneno, la que tantas veces me miró como si fuera un mueble viejo. Nunca pensé verla así sola sin maquillaje, sin joyas, con los ojos bajos, y una bolsa colgada del hombro. «¿Puedo hablar contigo, don Antonio?», dijo en voz temblorosa. Durante un instante pensé en cerrarle la puerta. Pensé en soltarle todo lo que me había tragado por años. Pero algo en su mirada, algo en la forma en que apretaba esa bolsa como si fuera lo único que le quedaba, me detuvo. Me hice a un lado y le señalé la silla del porche. Se sentó despacio sin levantar la vista, jugando con sus dedos, respirando hondo como quien carga un peso enorme. Alicia permaneció sentada con las manos entrelazadas en el regazo, como si quisiera sostenerse a sí misma. No encontraba por dónde empezar. «Sé que no merezco que me escuches», dijo por fin. «Sé que fui injusta, dura, que nunca te di tu lugar. Y sé que lo que hicimos con Raúl no tiene perdón». No dije nada. Solo la miré. Esperé. «Vine porque ya no puedo más», continuó. «Raúl está fuera de sí. Grita todo el tiempo, golpea puertas, culpa a todos. Dice que tú le arruinaste la vida. Pero yo sé la verdad. Fue él quien cruzó la línea». Sus palabras cayeron como hojas secas. Me explicó que al principio pareció un trámite inofensivo, una forma de ordenar papeles. Él me dijo que firmara, que no pasaba nada, que todo seguiría siendo suyo. Confesó bajando la voz. Pero luego llegó el temor. Si me negaba, me gritaba, me amenazaba, me fue domando, me quitó el valor, me convertí en su cómplice por miedo. El silencio se hizo pesado. El sol bajaba y proyectaba sombras largas en la terraza. Alicia me miraba con ojos hinchados de culpa. Respiraba y añadió: «No vine a defenderme. Vine a contarte la verdad. Me voy de la casa. No puedo seguir apoyando a un hombre capaz de hacer esto contra su padre. Y menos después de lo que les ha hecho a los niños». «¿A los niños?», pregunté con la garganta seca. Ella asintió. Me relató cómo Raúl los reprendía con furia, cómo gritaba cuando le hablaban de tía abuelo. Cómo Matías trató de protegerlos y fue ninguneado. «Tienen miedo», dijo Alicia, «por eso callan. Pero te echan de menos mucho». Sentí un nudo en el pecho que mezcló tristeza y ternura. Recordé cuando Matías jugaba en el huerto. Vi en Alicia no solo a la mujer que contribuyó al daño, sino a alguien que ahora se quebraba y buscaba reparar lo que pudo. «Quiero que sepas», continuó, «que si alguna vez quieres ver a los Tanastor, a los niños, yo te avisaré. No te lo dicen porque temen a Raúl». Me levanté y me acerqué. Puse la mano sobre su hombro con una ternura que me sorprendió. «Gracias por decirlo», murmuré. «No es perdón lo que pido ahora, es verdad y paz». Alicia sollozó con alivio que me llegó al alma. Antes de irse, me besó la frente como pidiendo perdón. Caminó hacia la calle. Cerré la puerta y me quedé unos minutos escuchando el silencio profundo. Su confesión dejó una herida, pero también abrió una puerta. Ahora la batalla judicial tenía una nueva compasión dentro. Alicia se levantó lentamente, tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Antes de cruzar el umbral le dije sin mirarla: «Si te vas, no mires atrás, pero tampoco vuelvas con las manos vacías. Llévate lo que aprendiste, porque si no aprendemos, solo repetimos». Ella se detuvo, asintió con la cabeza y salió en silencio. Esa noche no dormí. Pensé en todo, en Raúl, en Matías, en los niños, en Lucía, que desde el cielo seguramente sufría viendo este desastre. Y sobre todo pensé en mí mismo, en el hombre que había sido, en el que era ahora, y en lo que aún me quedaba por hacer. A la mañana siguiente decidí moverme. Fui al banco y organicé mis cuentas. Luego pasé por la notaría para dejar todo en orden. Nada a medias. Aprendí que el mayor regalo que uno puede hacerse al llegar a viejo es no deberle nada a nadie. Al salir,
Pasé frente a la escuela donde estudian mis nietos. Me quedé al otro lado de la calle observando desde lejos. Los vi salir con sus mochilas riendo entre ellos. Matías los esperaba en la esquina. Cuando me vio, cruzó corriendo y me abrazó fuerte, de esos abrazos que no necesitan palabras. Al mirarlo supe que sabía lo ocurrido. Gracias por todo, abuelo, me dijo. Por no callarte. Por enseñarme que ser hombre no es gritar más fuerte, sino vivir con la verdad. En esa esquina entendí que a veces para salvar el futuro hay que dejar caer el pasado, aunque duela, aunque sangre. Pero lo que no sabía era que el juicio aún guardaba una última vuelta. Algo que ni Raúl, ni yo, ni nadie esperaba. Y cuando llegó cambió el rumbo de toda la historia. Uno cree que ya lo ha visto todo, que ya se han dicho las peores palabras, que la herida no puede abrirse más, pero la vida siempre tiene capas ocultas. Yo pensaba que el proceso estaba encaminado, que todo era cuestión de tiempo, papeles, audiencias, abogados y jueces cumpliendo su trabajo. Sin embargo, lo que nadie imaginaba, ni yo, ni mi abogado, ni siquiera la fiscalía, estaba a punto de salir a la luz. Una revelación inesperada que demostraría que la verdad todavía tenía más profundidad de la que pensábamos. Y esa verdad, cuando emergió, no solo alteró el juicio, también puso a prueba mi fe en la justicia, en la familia y en mí mismo. Nunca pensé que Raúl llegaría tan lejos. Faltaban 3 días para la audiencia, en la que se presentarían las pruebas bancarias, los documentos falsificados, los informes técnicos de la firma, el testimonio del notario y el peritaje digital. Todo estaba en orden, o eso creía, hasta que una noche mi abogado me llamó con un tono más serio de lo habitual. Don Antonio, su hijo, ha presentado una contrademanda. Me quedé mudo. ¿Contrademanda? ¿Con qué argumento alega que usted no está en condiciones mentales de tomar decisiones legales, que su estado es senil, que otros lo manipularon, y que por tanto la denuncia debería anularse? Sentí como la sangre se me iba al suelo. Me apoyé en la mesa con la mano temblorosa, no por miedo, sino por rabia. Después de intentar robarme, de falsificar documentos, de usar a Alicia, ahora quería hacerme pasar por incapaz. ¿Y eso se puede?, pregunté con voz baja. Cualquiera puede alegar lo que quiera, respondió el abogado. El juez decidirá si lo admite, pero sí implica que deberá someterse a una evaluación psiquiátrica oficial. Esa noche no dormí. Me senté frente al retrato de Lucía y le hablé como si me escuchara. Con lágrimas en los ojos le dije: ¿ves lo que llegó a hacer tu hijo, amor? ¿Ves hasta dónde puede caer? Mientras hablaba, recordaba los años en que juntos lo llevábamos a la escuela, las veces que lo esperábamos con la comida lista, los días que lo consolábamos tras un examen perdido. ¿Dónde se rompió ese niño? ¿En qué punto lo perdimos? Al día siguiente acudí al juzgado como ordenó el juez. Me acompañó Matías firme a mi lado. Entramos a una oficina pequeña con una psicóloga y un doctor que nos recibieron con seriedad. Las preguntas empezaron por lo básico: nombre completo, edad, dirección, año en curso, nombre del presidente. Después avanzaron a cuestiones más complejas: qué día de la semana era, qué significaban ciertos proverbios, cómo resolver dilemas éticos. Respondí todo con calma, con claridad. Porque aunque tengo 74 años, mi mente está más despierta que la de muchos jóvenes. Luego vino la parte emocional. Me preguntaron por mi infancia, por Lucía, por mis hijos y por mis nietos. Y ahí sí la voz se me quebró un poco. No por debilidad, sino porque al hablar de ellos, lo único que podía salir de mí era la verdad. Uno puede fingir muchas cosas en la vida, menos el dolor cuando te preguntan por aquellos a quienes amaste y después te dieron la espalda. Al terminar la evaluación, la psicóloga me miró con ternura. Me ofreció un vaso de agua y me dijo: «Gracias por su sinceridad, don Antonio. Se nota que ha vivido mucho, pero que sigue siendo usted en cada palabra». Le respondí con un gesto agradecido y salí de la oficina con la frente en alto. Una semana después, llegó el informe oficial. La fiscalía me citó para darme los resultados: capacidad cognitiva intacta, estado emocional coherente, evaluación totalmente favorable. Me entregaron una copia sellada y esa misma tarde mi abogado la presentó como prueba.
Con ello, la contrademanda de Raúl se vino abajo. Y sin embargo, dentro de mí ya no había lugar para festejos. Cada victoria en el juicio era también un paso más lejos de cualquier reconciliación. No porque yo no la deseara, sino porque Raúl había quemado todos los puentes. Pasaron los días y la audiencia se reprogramó. Esta vez sería pública y cualquiera podía asistir. El salón del tribunal estaba más lleno que nunca, vecinos, periodistas, incluso viejos conocidos de la familia. Yo llegué temprano con mi camisa blanca, la misma que Lucía solía planchar con esmero. Matías me acompañó como en cada etapa del proceso. Me tomó del brazo al entrar y me susurró: «No estás solo, abuelo. Estoy contigo». Raúl llegó más tarde vestido con un traje oscuro. Venía solo, sin Alicia, sin los niños. No me miró ni una vez. Se sentó al otro lado de la sala con la mirada perdida. El juez pidió silencio y comenzó la lectura del expediente. Las pruebas se fueron presentando una a una: el intento de acceso bancario fraudulento, el formulario falsificado, la firma peritada, la confesión de Alicia, el testimonio de Matías y ahora el informe que desestimaba la contrademanda. Cada palabra del fiscal caía como una piedra sobre los hombros de mi hijo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Tras revisar todo, el juez se dirigió directamente a él: «Señor Raúl Garmendia, dadas las pruebas presentadas, este tribunal procede a imputarle los cargos de intento de estafa, falsificación de documento privado y manipulación de datos bancarios». La sala quedó en silencio absoluto. Yo respiré hondo, con el corazón apretado, consciente de que la justicia había dado un paso decisivo. El juez pidió silencio y antes de continuar se inclinó hacia el micrófono. «Antes de decidir, le concedo la palabra. ¿Tiene algo que decir?». Un silencio denso se apoderó de la sala. Todas las miradas se clavaron en Raúl. Él tragó saliva, se levantó despacio y por primera vez en todo el proceso me miró. Su voz salió temblorosa, aunque clara: «No sé cómo llegamos hasta aquí. Solo sé que todo esto lo provoqué yo. No porque me faltara amor, sino porque me sobró soberbia. Quise tenerlo todo, controlarlo todo. Me dejé llevar por la avaricia y perdí lo más valioso, a mi padre». El tribunal quedó mudo. Dentro de mí sentí un nudo, no de reconciliación ni de alivio, sino de un dolor antiguo que al fin encontraba salida. Porque lo que se rompe con actos no se repara con discursos. Mientras Raúl hablaba frente a jueces, abogados y periodistas, mi corazón no se ablandaba, pero sí se abría. Sus palabras, aunque tardías, aunque incompletas, eran la primera verdad que le escuchaba en muchos años: «Me sobró soberbia». Esa frase quedó rebotando en mi mente como campanas oxidadas. Sí, hijo, te sobró soberbia. Y también te faltó memoria. Te faltó recordar quién te enseñó a caminar, quién te sostuvo con fiebre, quién se quedó sin comer, para que tú pudieras hacerlo. Pero ya no era tiempo de enumerar ausencias. Era tiempo de terminar lo que había empezado. El juez agradeció la declaración y aclaró que sus palabras no modificaban el curso legal de los hechos. Tomó unos segundos, revisó los documentos y pasó las páginas con calma. Luego pronunció en voz firme: «Este tribunal considera que existen pruebas suficientes para remitir este caso a juicio penal formal. Además, se dictan medidas cautelares contra el señor Raúl Garmendia por falsificación de firma, tentativa de fraude y obstrucción de justicia». El murmullo recorrió la sala. El abogado de Raúl se llevó la mano a la frente derrotado. Yo permanecí quieto. No sonreí, no cerré los ojos, no bajé la cabeza. Solo respiré como quien vuelve a sentir aire limpio después de años bajo el agua. En ese instante comprendí que aunque la herida familiar no tendría cura rápida, la justicia había dado un paso que yo no podía dar por mí mismo: poner las cosas en su lugar. Raúl quedó en libertad mientras se avanzaba hacia el juicio formal, pero bajo fuertes restricciones. No podía acercarse a mí, ni a mi casa, ni a mis cuentas. Tuvo que entregar el pasaporte y presentarse cada semana en el juzgado. Por primera vez en su vida dejó de ser intocable. Al salir del tribunal me crucé con varios vecinos. Algunos me dieron una palmada en la espalda, otros me miraron con respeto.
Una señora mayor me abrazó y me dijo: «Mi padre no tuvo tu fuerza, don Antonio. Lo echaron de su casa y murió solo. Pero tú hiciste justicia». Con voz baja le respondí: «No por mí, por los que vendrán, para que no vuelva a ocurrir». En la esquina me esperaba Matías. Me abrazó con fuerza, los ojos rojos de impotencia. «¿Sabes qué me duele más, abuelo?», me dijo. «Que papá tuvo la oportunidad de parar esto de bajarse del tren. Y no quiso». Yo le contesté: «Porque a veces, hijo, hay quienes prefieren tener la razón antes que tener paz». Esa tarde regresamos a casa. La casa que seguía siendo mía no por orgullo ni por venganza, sino por justicia. Me senté en la terraza. Matías fue a preparar café y mientras lo esperaba cerré los ojos. El viento movía los árboles, y en ese susurro sentí la voz de Lucía no como recuerdo, sino como fuerza. «No olvides quién eres, Antonio. No olvides lo que vales». Entonces, supe que todavía había algo más por hacer. Al día siguiente fui a la notaría. Pedí cita urgente con el escribano, un hombre mayor que me conocía desde joven. Me recibió con una sonrisa cordial. Le expliqué lo que quería. Necesito cambiar mi testamento. Pero no solo eso. Quiero dejar escrito algo que no sea únicamente legal, sino también moral. En ese despacho con olor a madera y tinta dicté una carta pública. Un testamento de palabras de verdades aprendidas. No para acusar, sino para dejar un camino trazado. Escribí: «Si estás leyendo esto, ya sabes lo que ocurrió. No lo hago para señalar a nadie, lo hago para que nunca más un abuelo tenga que callar, para que ningún padre deba elegir entre el amor y la dignidad. Fui traicionado por quien más amé, pero no respondí con odio. Respondí con justicia. Porque el amor sin respeto es solo costumbre, y el respeto sin verdad es solo fachada. A mis nietos les dejo mi nombre limpio, y a quien quiera escucharme le dejo este mensaje: nunca es tarde para ponerse de pie. ¡Nunca!». El escribano me miró en silencio. Luego me pidió permiso para firmar también como testigo. «Estas palabras no deben quedarse en un cajón», me dijo. Yo asentí con calma. Ese mismo día pasé por la escuela de los niños. Pregunté si podía dejar un sobre con unas cartas escritas a mano. Una para cada uno de mis nietos. Sin reproches. Solo cariño, recuerdos e historias. Y sobre todo una promesa. «Aquí estaré siempre. Cuando quieran volver a mirar a los ojos a su abuelo, aquí voy a estar». Esa tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Matías me ayudó a regar las plantas. Me miró y dijo con una seriedad que no corresponde a sus pocos años: «¿Sabes, abuelo? Esto que estás haciendo no es solo para ti. Es para todos nosotros. Para mí, para los que vienen después. Tú no estás cambiando solo tu historia. Estás cambiando la manera en que vemos lo que significa ser un verdadero hombre». Yo no supe qué responder. Solo le pasé la regadera y sonreí. Pensé que quizá el legado más grande que uno deja no está en la herencia ni en las propiedades, sino en el ejemplo, en las decisiones que se toman cuando más duelen. Pero lo que ni siquiera Matías sabía era que yo aún guardaba una última carta. Una decisión que había tomado en silencio. No era contra Raúl ni contra nadie. Era por mí. Y cuando la asumí, supe que por fin iba a cerrar el círculo. Aquella mañana me levanté más temprano que de costumbre. Preparé café con calma y le puse un poco de canela como le gustaba a Lucía. Me senté frente a la mesa y saqué de la vieja caja de madera el sobre que llevaba meses guardando. Dentro estaba el documento final que había firmado en la notaría. No era un testamento común. No eran simples papeles de herencia. Era una declaración meditada durante noches enteras, mirando el techo, escuchando a los grillos repasando lo vivido, lo perdido y lo ganado. Y en esa hoja se leía con claridad: «Cedo mis bienes, mi casa y mis ahorros». No a mis hijos ni a quienes llevan mi apellido, sino a quienes llevaron mi nombre con respeto. Fui hasta el escritorio, abrí la segunda gaveta y saqué el documento donde aparecía el nombre del heredero principal. Allí estaba escrito con claridad: Matías Garmendia.
mi nieto. El único que no bajó la mirada, el único que me abrazó sin condiciones, el que me defendió incluso cuando todos lo llamaron traidor. A él le dejé todo. Pero más que papeles y bienes, le entregué un legado, el de no agachar jamás la cabeza ante la injusticia, aunque venga disfrazada de familia. Firmé el último documento con mano firme. No temblé, no dudé, porque comprendí que la sangre no lo es todo. Lo que convierte a alguien en familia verdadera es la lealtad. Esa misma tarde Matías vino a visitarme. No sabía nada todavía. Traía pan dulce y jugo de naranja. Se sentó frente a mí con esa serenidad poco común en los jóvenes de hoy. Le hablé sin rodeos. Le conté que lo que había construido en mi vida ya no tenía valor si terminaba en manos de quienes me pisotearon. Le recordé que cuando salí de casa a los 17 años con una pala al hombro y los bolsillos vacíos, lo único que me pertenecía era la dignidad, y que ahora, más de 5 décadas después, eso seguía siendo lo único que valía. Matías guardó silencio unos segundos. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Después me abrazó con fuerza. Lloró en silencio como lloran los hombres que saben lo que cuesta caminar con el corazón limpio. Los días pasaron y la noticia no tardó en saberse. Salamanca es ciudad pequeña y las historias vuelan. Algunos me miraban con admiración, otros con lástima, y no faltaron quienes me señalaron con enojo. ¿Cómo puede un padre dejar fuera del testamento a su propio hijo?, decían. Yo respondía siempre lo mismo. Quien me dejó fuera de su respeto no puede estar dentro de mis últimas decisiones. No se trataba de venganza ni de orgullo. Se trataba de equilibrio, de cerrar una historia con justicia, de demostrar que ser viejo no significa ser tonto y que el amor no obliga a premiar al que más grita. Raúl no volvió a hablarme. Ni una llamada ni una carta. Nada. Su juicio penal seguía en curso y yo ya no lo acompañaba con rencor, solo con distancia. Me preguntaron si pensaba perdonarlo. Respondí. El perdón no siempre significa volver a abrazar. A veces perdonar es soltar para siempre. Y eso hice. Solté, lo dejé ir. Y dejé de esperar lo que nunca iba a llegar. Porque hay palabras que si llegan tarde ya no sirven. Y hay abrazos que cuando no aparecen a tiempo, ya no hacen falta. Mi relación con Matías se fortaleció hasta volverse lo más firme en mi vida. Venía cada mañana, regábamos las plantas, hacíamos mandados, revisábamos papeles. Me traía un café cuando yo lo pedía, y sobre todo me escuchaba. Pasábamos horas hablando del pasado de mi infancia, de las noches duras, trabajando en los muelles, de cuando conocí a Lucía en la panadería, de cómo levantamos esta casa con esfuerzo. Él me preguntaba con ternura por anécdotas que yo creía olvidadas, y yo las contaba sin prisa como si cada historia fuera una semilla que debía dejar plantada. Una tarde Matías llegó con una libreta. «Quiero que escribas todo, abuelo», me dijo. «No solo lo de papá, todo. Tu vida, tus batallas, tu historia». Empecé a escribir con letra lenta pero decidida. Página a página fui llenando ese cuaderno con mi voz. No era para fama ni para lucro, era para memoria, para quien viniera después. Mientras escribía entendí que no había sido vencido, no estaba amargado. A esa edad en que muchos se rinden, yo volvía a nacer. Había elegido defenderme, vivir con la cabeza erguida, y entender que el amor propio no es egoísmo, sino justicia. Y ahora, si estás escuchando esta historia, te pido una sola cosa: no calles, si te hacen a un lado. No te escondas si te llaman estorbo. No permitas que el título de padre, madre o abuelo sea excusa para pisarte. Tú vales, tú mereces respeto. Si esta historia tocó tu corazón, dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? La respuesta que recibí de la gente fue sorprendente. Mensajes, cartas, vecinos que se acercaban a contar sus propias heridas. Algunos compartieron historias de abuelos que nunca hablaron. Otros me agradecieron por haber roto el silencio, y eso me dio más fuerza. Con Matías empecé a preparar pequeñas reuniones en las que contábamos recuerdos, enseñábamos oficios y hablábamos de respeto. Los niños trajeron amigos,
Y poco a poco la casa volvió a latir con vida. Hubo risas, alguna discusión. Y sobre todo, muchas historias compartidas. A veces alguien me preguntaba si no sentía remordimiento por haber excluido a Raúl. Yo miraba al horizonte y respondía: no se trata de castigo. Se trata de dignidad. Si él vuelve a pedir perdón de verdad, tal vez hablemos, pero no a costa de mi paz. Los días siguieron con una calma nueva. Me despertaba temprano, preparaba café, leía el periódico, y luego escribía unas líneas en el cuaderno. Matías pasaba por la tarde y a veces traía ingredientes para cocinar juntos. En esas manos encontré compañía y paz.